Vamos a empezar entonces con el paradigma cuántico. Esta parte comentaba con Elena y con Bego. A mí me gusta mucho, es más fácil comprender esto que una ciencia más lineal o más secuencial. Me es muy afín y además es un paradigma que explica tanto las inquietudes filosóficas como la parte médica más fina, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta la reunión de disciplinas desde un pensamiento diferente. No es nuevo, ya lleva su tiempo, luego vais a ver el año de cada principio, pero bueno, no está instaurado en nuestra sociedad y de ninguna manera se funciona bajo este paradigma. Vale. Entonces, en la escala más profunda de la realidad, las partículas es una de las cosas que me encanta de la cuántica, que rompe rompe la mente necesariamente, si no es que no se ha entendido o que ya se comprendía de antes, ¿no? En la escala más profunda de la realidad, las partículas tienen propiedades muy peculiares y muy rompedoras que desafían toda lógica, toda la lógica que aparentemente rige el mundo macroscópico, que solo es aparente. Pueden estar en dos sitios a la vez. Esto es el principio de superposición. Puede una partícula estar en dos sitios a la vez y nosotros estamos compuestos de partículas. Se comunican entre sí sin importar la distancia, gracias al principio de entrelazamiento cuántico. No importa la distancia, que hay comunicación entre partículas. Pueden desaparecer de un lugar y aparecer en otro. Esto sería teleportación. Todo esto que nos parece esotérico y casi magia, pues resulta que cuando nos ponemos a analizar la materia en sus trocitos más pequeños a nivel de partículas, el comportamiento de las partículas es este. Esto, por supuesto, es una revolución para la mente, pero está absolutamente aceptado porque está tan comprobado como la ley de la gravedad. O sea, esto no tiene lugar a discusión. La discusión viene en si lo más pequeño es extrapolable al mundo macroscópico, y ahí se divide la comunidad científica. Es decir, unos aceptan esto al nivel de partículas, pero no que sea extrapolable al mundo de lo grande, al mundo macroscópico. Mientras que para otros esta es la base de todo nuestro mundo macroscópico. Puedo no notar estas cualidades, pero están ahí. Bueno. Y después hay un área que a mí me encanta y es la aplicación de los conocimientos de la biofísica cuántica, de la física cuántica a otras disciplinas. Ya hay bases sólidas al respecto de biofísica cuántica, es decir, de aplicarlo a la vida, la física cuántica aplicada a la vida, pero también hay bioquímica cuántica o la parte de la biología cuántica. Y este conocimiento da un revolcón absoluto a la concepción que tenemos de la medicina, ¿no? Y del funcionamiento de los seres vivos. Ya en los últimos años cada vez hay más publicaciones al respecto, y desde las investigaciones de la biofísica cuántica se van observando comportamientos o efectos cuánticos en el funcionamiento de los seres vivos. La dualidad onda-partícula, característica, uno de los principios básicos de la física cuántica, es intrínseca a toda la partícula, donde la parte ondulatoria no se contempla desde la biología convencional. Es decir, nosotros sabemos que toda partícula puede comportarse, todo elemento, ¿no? Sí, es una cualidad intrínseca a toda partícula el que se comporte como onda o como partícula, pero toda la biología, toda la bioquímica, todo el conocimiento que tenemos de los seres vivos no tiene en cuenta en absoluto el comportamiento de las partículas como onda, y esto cambia absolutamente la concepción y la visión de cómo funcionan en general los organismos vivos. Todo está basado en una concepción corpuscular newtoniana. Para nada se ha incorporado a todos los conocimientos de la medicina en general la parte ondulatoria de la materia, y esto está tan constatado, ya os digo, como la misma teoría de la gravedad. Existen procesos biológicos donde se da algo que es el tunelamiento cuántico. Eso es súper interesante, luego lo vemos en el siguiente dibujo. Por otra parte, se sabe que las células emiten fotones, y esa emisión biofotónica es la que es capaz de mantener el cuerpo como un campo organizado de información.
Sin esto no sería posible la vida como este ente organizado que es el ser humano o cualquier otro ser vivo. Y aparte se tiene en cuenta mente y cuerpo como una unidad, por supuesto. Desde un punto de vista cuántico, todos esos conceptos que separan las partes desaparecen por completo. Aquí tenemos un ejemplo del efecto tunneling, que es muy chulo. Por ejemplo, un proceso enzimático no tiene nada que ver si las moléculas se comportan como onda. No tenemos que subir la cuesta y bajarla, sino que podemos estar en este punto y aparecer en el siguiente, porque al comportarse como onda, esta barrera material desaparece. Entonces, muchos procesos, si los analizamos profundamente, son inviables. En realidad no tienen ninguna lógica cuando desde un punto de vista energético analizamos el gasto energético que supone la conversión de una molécula en otra o el paso de una molécula a otra a través de un proceso enzimático. Si no incorporamos la física a estos procesos, nos daremos cuenta que son inviables. O sea, si miramos la ciencia con un poquito de sentido crítico, nos daremos cuenta que muchas de las cosas que nos han contado no son posibles. Por ejemplo, el funcionamiento de la bomba de sodio y potasio imprescindible en la célula conllevaría un gasto energético tan alto que la vida no sería posible. Mientras que si incorporamos procesos de transmutación, las cosas cambian. No es que tenga que salir el sodio por la puerta y entrar el potasio, a lo mejor hay una conversión de sodio en potasio y de potasio en sodio, y estos procesos se dan por transmutación, que es una parte que está cero incorporada en la ciencia actual. Hay un libro muy bonito que está descatalogado, pero lo tengo en PDF por si alguien nos lo pide, que es el de las transmutaciones biológicas de Kerbrand. Tiene una parte bastante sencilla de comprender y otra un poco más compleja, pero un poco está para todos los gustos, ¿no? Entonces, la física cuántica es asignatura imprescindible para conocer la biología, para conocer la vida. Conceptos como coherencia, interacciones de largo alcance, la no localidad, la interconexión han de ser comprendidos para ampliar la visión del ser humano, y estamos en un momento en el que es más importante que nunca ampliar esta visión. Para poder cambiar el rumbo de pensamiento de la humanidad hay que comprender las cosas desde un ángulo bastante más amplio. Cada vez se conocen más fenómenos cuánticos, esto está absolutamente demostrado y científicamente demostrado. Lo que pasa es que los avances científicos no se incorporan a las disciplinas y a las enseñanzas, a las universidades, hasta pasados cientos de años. Todavía estamos basados en Newton, parece que nunca existió ni siquiera Einstein, por no hablar ya de la física cuántica, ¿no? Fenómenos cuánticos tales como la fotosíntesis, la acción enzimática, la herencia genética, la orientación de las aves a lo largo del campo magnético terrestre y la emisión biofotónica celular ya están bien estudiados y bien sabidos como fenómenos cuánticos en los seres vivos. La biocomunicación, este es uno de los puntos fuertes de la cuántica en el cuerpo. La biocomunicación en el organismo necesita de la cuántica para ser explicada. O sea, hay que cambiar de la concepción corpuscular, o sea, a una concepción ondulatoria, pero sin olvidar que las partículas pueden comportarse como onda o como partícula. Tampoco es irse al extremo de no comprender que a veces que el comportamiento puede ser como onda o como partícula, no tenemos que rechazar ni la una ni la otra. Luego lo vemos en la dualidad onda-partícula. Propiedades estrictamente ondulatorias como la longitud de onda, la frecuencia de vibración, la fase o la polarización son fundamentales en los procesos biológicos, como por ejemplo, y esto es de una dimensión brutal, la coordinación de trillones de átomos a través de patrones ondulatorios. O sea, el mantenimiento de la coherencia energética de un sistema para que pueda vivir requiere de todas estas cualidades, porque es, si no, inviable la coordinación de manera coherente de trillones de átomos, todos en coherencia funcionando para dar lugar a un, por ejemplo, ser humano viviendo, ¿no? Y un sistema sano es aquel que tiene sus sistemas sincronizados y son coherentes. Cuando están todos en coherencia, eso es un sistema en estado de salud. Y si todos los cuerpos, también los energéticos y los mentales, están en coherencia, tenemos ahí un estado que nada tiene que ver con lo que conocemos, ¿no?
La vida está caracterizada por un estado altamente organizado, si no, no sería posible. Estos fenómenos cuánticos son base de los procesos fisiológicos y esta idea ya la planteó Schrödinger en su libro que es La vida. Este también lo tengo por ahí, yo no sé si estará en papel, o sea, físicamente. Y la belleza de la cuántica, como os decía, es que es algo que puede integrar tanto conocimientos desde de arquitectura, matemáticos, filosóficos, médicos, químicos, biológicos y todas las disciplinas científicas para ser vistas desde una nueva concepción y desde un nuevo paradigma. El conocimiento de lo más pequeño nos lleva necesariamente a conocer el mundo macroscópico de otra manera. A mí no puedo entender que cuando alguien comprende que de lo que está compuesto todo lo que existe tiene estas peculiaridades de entrelazamiento, de no localidad, de tunelamiento, lo macroscópico puede ser imperceptible por la masa, pero necesariamente está compuesto de estas partículas. O cosas como pensar que tu cuerpo, que lo ves tan sólido y tan continuo, es más que nada agujeros, porque si miramos los átomos, la parte de masa y la parte que está libre, nos damos cuenta que eso, que nuestra percepción visual nos hace ver como algo continuo, como algo material y totalmente continuo, no lo es, ¿no? Por ejemplo, la composición de la materia en cuantos, ¿no? Tenemos paquetitos, la energía son paquetitos, no es una continuidad. Eso también nos abre los ojos a pensar que lo que veo e interpreto no tiene por qué ser como lo que lo veo, sino que puede tener una visión bastante diferente, ¿no? Es como si queremos analizar un microorganismo sin microscopio, pues tendremos una percepción en uno, imaginaros que se pueda ver así a simple vista, pues esa bacteria es un punto negro, pero si le pongo el microscopio veo que el punto negro pues resulta que tiene membrana, que tiene patitas, entonces cambia la visión de esa bacteria, ¿no? Es una cuestión de tener los ojos y la capacidad de ver desde una visión un poco más amplia. Y la cuántica, en realidad, lo que recupera es la sabiduría ancestral. Lo único que hace es confirmarnos desde una parte científica lo que ya decían los sabios hace miles de años, ¿no? Esa parte a mí me gusta mucho porque yo entré a la cuántica desde la filosofía. Entonces, bueno, pues al final demostrar que no existe el vacío, porque el vacío está lleno, te muestra de alguna manera esa definición de lo divino que nos plantean en la filosofía, ¿no? O bueno, pues sí, demostrar matemáticamente la existencia de Dios. A mí estas cosas me gustan mucho, ¿no? Integrar la parte filosófica y la parte más científica. Y es el paradigma cuántico en realidad, a ver, profundizar en la cuántica es muy complejo, yo no tengo la capacidad matemática ni el desarrollo ni la formación para ello, pero los principios que rigen este paradigma son solo 5 y en el fondo son sencillos, o sea, solo requiere una cierta apertura mental, ¿no? O que el conocimiento de estos principios nos lleven hacia una apertura mental. Estos principios en orden cronológico son la equivalencia de materia y energía, la famosa ecuación de Einstein, esto es 1905. En 1924 tenemos el segundo principio, que es la dualidad onda-partícula de Broglie, el principio de incertidumbre tan conocido por el famoso gato de Schrödinger, perdón, ese es el de superposición, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el principio de superposición, que es el del famoso gato de Schrödinger en 1935 y el principio de no localidad en 1982. Como veis, hubo unos años con una gran riqueza de 1905 a 1935, es cuando nace, surge y se estructura la cuántica, y luego queda un poquito descolgado el principio de no localidad, que no pudo ser demostrada hasta tener unas tecnologías más, bueno, una mayor capacidad tecnológica. Entonces, ahora rapidito, equivalencia de materia y energía, pues hablamos de que toda materia es energía, de manera que el ser humano también es energía, es un ser energético sumido en un mar de ondas vibrantes, todos son ondas. Yo trabajo con bioresonancia y precisamente la base
de la bioresonancia son estos principios cuánticos, si no, no sería posible que yo pueda trabajar con ondas, ¿no? Para tener un beneficio sobre un cuerpo, ni sería posible la lectura de sus ondas para comprender qué está pasando desde un punto de vista fisiológico, por ejemplo, en ese cuerpo, ¿no? Entonces, punto clave, la esencia energética del universo. Esto es un punto clave en este nuevo paradigma. Y esto está en la ecuación de Einstein. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta creo que la conocemos absolutamente todos. La génesis de materia a partir de un fotón se produjo por primera vez en 1932. O sea, ¿cómo se demuestra esto? Pues en los laboratorios de partículas se genera a partir de energía materia y a partir de materia energía, concluyendo que en esencia son exactamente lo mismo. Y en los laboratorios de partículas hacen magia porque están creando y destruyendo energía, transformando la materia en energía y la energía en materia, y eso es pura magia, ¿no? Vale. Vamos con el segundo principio, que sería la dualidad onda-partículas, la luz como partículas. Esta parte es muy interesante, pero es muy extensa. Realmente es una parte en la que cuando se estudia un poco las bases de la cuántica se le dedica mucho tiempo, porque la comprensión de la naturaleza de la luz, como la luz es fascinante, nos da un conocimiento profundo de muchas cosas. Entonces, bueno, pues lo que vemos es que en aquellos tiempos se demostró la naturaleza corpuscular de la luz, porque hay una serie de efectos que solo se explican si la luz se comporta como corpúsculo, como partícula, ¿no? Como por ejemplo el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en que enviando a una placa fotones, que son las partículas, la partícula elemental de la luz, se arrancan, hay un movimiento, hay un efecto fotoeléctrico que no sería posible si fuera onda, porque tiene que haber un choque para emitir estos electrones. De manera que aquí la luz es inexorable, es indudable que se está comportando como partícula. Y de hecho esto lo tenemos en nuestra cotidianidad porque es la base de la energía solar, del aprovechamiento de la energía solar, que la energía solar, como digo, su partícula elemental son los fotones. Y otro efecto sería que demuestra que la luz se comporta como partícula, es el efecto Compton, que consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón de rayos X cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. Si hay choque, hay comportamiento de la luz como partícula. Vale, pero demostraron que la luz se comportaba como partículas, pero después viene Jung y nos demuestra que la luz se comporta como onda, ¿vale? A través del experimento de la doble rendija, que si no lo habéis visto os lo recomiendo. Hay un vídeo en YouTube que lo explica súper bien y que es muy interesante. Y este es uno de los experimentos que te deja descolocado, ¿no? O sea, como que la mente le cuesta aceptar ese comportamiento. Entonces, se establece la teoría ondulatoria de la luz, en la que se dice que la luz se propaga en línea recta con un movimiento ondulatorio transversal. De hecho, la luz es una onda electromagnética y aquí lo vemos en el diagrama. El campo el de propagación eléctrica es el vertical y el magnético lo veis aquí en la horizontal. Y después ya Maxwell, ya en 1870, establece la teoría electromagnética de la luz. Habla de que la luz no es una onda mecánica, sino una onda electromagnética. Esta es otra gráfica que siempre pongo porque creo que nos hace tomar conciencia de todo lo que existe, aunque yo no lo vea. Entonces, esto necesariamente el que vive con una mente cerrada, que solo se fundamenta y se cree lo que ha visto o le han contado quien presupone que sabe, pues vería solo este cachito de aquí. Mientras que el espectro de la luz es muchísimo más amplio. Tenemos la parte ultravioleta y la parte de infrarrojos. Y yo lo que veo es un espectro chiquitito, un trocito pequeño del espectro de la luz. Eso tampoco es cuestionable, ¿no? Esto es evidente.
La luz abarca un espectro de frecuencias muy amplio y nosotros solo vemos un cachito pequeño. ¿Podemos negar que no existen los otros colores porque yo no los veo? No deberíamos, ¿no? Y bueno, gracias a la condición de onda de la luz, ocurren fenómenos de interferencia que son fundamentales para explicar después muchos fenómenos. La interferencia es la superposición de dos o más ondas. Siempre que hay superposición hay interacción, pero suele ser una interacción transitoria. Para que ese fenómeno de interacción, es decir, dos ondas se encuentran, se relacionan, pero no pasa nada. Pero hay una manera en que pueden sostener esa interacción y es las ciertas condiciones, pero especialmente las condiciones de coherencia. Para que las ondas sean coherentes tienen que tener una diferencia de fase constante, que eso lo vemos luego en otro dibujo. Bueno, esto nos voy a liar más, pero también es la base de todos los fenómenos de resonancia que utilizamos tanto en medicina como en otros campos. El rayo láser, por ejemplo, utiliza este fenómeno de interferencia. El láser no es posible si la luz no se comporta como onda y tiene una interferencia constructiva. Existe una interferencia constructiva y destructiva, es decir, dos ondas se unen y se hace una onda más grande, vamos a ponerlo así en simple, o dos ondas se encuentran y se anulan entre sí. La interferencia constructiva es la que logra una onda de mayor intensidad, ¿no? En el caso del rayo láser, lo que tenemos es una interferencia constructiva en la que todas las ondas están en coherencia de fase, son monocromáticas y unidireccionales y dan lugar a un rayo de luz extremadamente potente y focalizado. Sabéis que el láser se usa incluso en cirugía. Quiere decir que la fuerza de unir todas las ondas en coherencia de fase y en la misma dirección es brutal. Y si extrapolamos esto a nuestra mente y tenemos todas las ondas vibrando en coherencia y puestas en una dirección, la potencialidad ahí del ser humano es infinita. Un estado de conciencia no dual tiene todas sus partes en estado de coherencia. Entonces, bueno, pues unos decían que era partícula, los otros demostraron que era onda y Max Planck a comienzos del siglo XX, ya teniendo en cuenta la luz como partículas y como ondas, tuvo la brillante idea de que la luz se expresa de manera fraccionada en cuantos múltiplos de una constante, la constante que lleva su nombre. Y esto es otra de las cosas rompedoras, o sea, resulta que la luz, que lo veo ahí como continuo, está compuesta de paquetitos, de cuantos. En realidad el plural de cuantos es cuanta, está mal escrito aquí, ¿vale? Pero bueno, se nos ha cerrado nuestro lenguaje. A su vez, Albert Einstein dio respuesta al problema del efecto fotoeléctrico siempre y cuando se aceptara que la energía asume la condición de partícula. Esto también nos lleva a un concepto muy interesante y es que si las cosas pueden ser onda o partícula, pueden comportarse como lo uno como lo otro, las cosas a lo mejor no son algo tal y como las vemos. Las cosas son, pero no son algo cuando el observador colapsa la función de onda y lo ve como algo porque le pone nombre y forma. O sea, a la cosa que está le ponemos un nombre y una forma y entonces es cosa, pero no antes de que un observador le ponga el nombre y la forma. Esto es también muy interesante. Vale. Después, añadido a la condición de onda corpúsculo, que ya era más rara que todo y que empezaba a romper las mentes de muchos, tenemos que añadir que Louis de Broglie planteó que todos los objetos materiales tienen un comportamiento ondulatorio. Es decir, aquí todo esto de la luz, vale, bien, estaban entendiendo cómo la luz se podía comportar como partícula y como onda, pero una cosa bien distinta es extrapolar esto a todo elemento material. Es decir, todo elemento material tiene una onda asociada solo por el hecho de tener masa y de estar en movimiento. Y esto es añadido al dilema de la naturaleza dual de la luz. Todo, y repito, todo elemento material tiene una onda asociada solo por el hecho de tener masa y estar en movimiento. Desde ese punto de vista, y esto es la base de la bioresonancia, yo puedo leer las ondas de cualquier elemento material y puedo influir en la materia
emitiendo ondas. Y ondas se emiten con la bioresonancia, pero también con la voz, con las canciones, con los cuencos, en fin, con la emisión de energía, ¿no? Ahí en el Reiki, o sea, a efectos terapéuticos, esta concepción cambia muchísimo la visión de las cosas. Bueno, esto ya os lo he comentado, es un poco el romper la cabeza comprendiendo la naturaleza dual de la luz y después añadiendo que todo elemento material puede comportarse como onda y como partícula. Bien. El tercer principio, que es el principio de incertidumbre, es absolutamente importante también porque tenemos una concepción probabilística de las cosas. Tenemos que empezar a ver las cosas como una cuestión de probabilidad. Aunque la probabilidad sea muy alta o aunque la probabilidad sea igual a cero, nunca existe ni el 0 ni el 100%. Esto nos hace tener una manera de pensar mucho más abierta que puede plantearse que esto parece ser así, pero puede que no. Siempre puede que no. Las cosas son probablemente algo, nunca son algo. Esto se demostró porque a nivel de partículas, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista del mundo cuántico, porque en los experimentos no se puede conocer simultáneamente el momento y la posición de una partícula. Es decir, en la medida en que yo digo, voy a ver dónde está y a qué velocidad va esta partícula, cuando detallo, por ejemplo, la posición, pierdo certidumbre en la parte de movimiento o del momento, ¿vale? O sea, no puedo saber simultáneamente todos los datos de una partícula, porque cuando me voy al detalle pierdo la precisión en la otra parte. Y esto nuevamente nos lleva a pensar en que a lo mejor la partícula no es un algo que yo pueda definir desde una mente tan limitada, ¿no? Sino que puedo conocer una de sus partes perdiendo certidumbre en las otras. Además, lo que se vio, que también es rompedor, es que la simple observación de un sistema cuántico lo modifica. Es decir, el observador no puede ver el sistema cuántico porque en cuanto lo mira se modifica. Es como si queréis ver la cara de alguien, pero cada vez que miráis hace así, o hace así, o se da la vuelta. Es imposible, es imposible. Entonces, ahí la ciencia quedó parada hace mucho tiempo. La clave, dicen los que saben, los de otros estados de conciencia, los sabios, que la única opción es que el observador no sea diferente al observado. Es decir, el observador, para no influir en el sistema cuántico, tiene que estar en un estado no diferenciado, es decir, en un estado muy elevado de conciencia, ¿no? En el que el yo se diluye y simplemente está el testigo, no como un algo, simplemente un testigo que atestigua el fenómeno. Pero como comprenderéis, pues esto no es una cualidad habitual en los científicos de ninguna manera. Entonces, bueno, pues simplemente que tener en cuenta que el hecho de observar algo lo modifica, excepto que el observador no sea un algo diferente de lo observado. Esa es la única salida. Vale. Todo esto rompió profundamente la mente de Einstein, que fue un detractor de la cuántica, aunque fue uno de sus fundadores. No podía soportar el concepto de incertidumbre. Para él estaba todo determinado o predeterminado y por eso su famosa frase de Dios no juega a los dados. Entonces tenemos un universo de probabilidades. Esa es la manera de ver que nos lo confirma el cuarto principio, que es el principio de superposición, en el que Bohr dio una interpretación a la ya naciente mecánica cuántica y para Bohr las partículas elementales pueden permanecer en dos o más estados cuánticos de energía simultáneamente antes de ser observadas. Y entonces lo que tenemos es que antes de ser observado, las partículas, y esto lo podemos extrapolar, son una multitud de posibilidades y cuando viene un observador colapsa una de esas posibilidades y hace con su proyección que una de las posibilidades sea la real. Por esto lo de
creer es crear, porque realmente mis creencias hacen que se colapse una de las probabilidades. ¿Vale? Bueno, estas posibilidades probabilísticas de un sistema antes de ser observado se ven con la ecuación de onda de Schrödinger. ¿Vale? Ella mide, o sea, nos da el universo de probabilidades y ya digo que es el observador el que hace que se colapse solo una de las opciones. Es la voluntad del observador. Por eso, si el observador ha dejado de lado su voluntad y su ego, puede esa persona que es libre puede ver todas las probabilidades al tiempo y la percepción cambia radicalmente. Esto lo hemos visto en estudios que miden las áreas cerebrales que están en funcionamiento y es impresionante ver cómo una persona que entra en distintos estados de conciencia, el sistema de medida valora distintos volúmenes de partes cerebrales, o sea, es alucinante. Y ahí nos damos cuenta de la plasticidad del cerebro y de cómo nos limita nuestra propia creencia o nuestra propia voluntad. El principio de superposición, pues bueno, Schrödinger se inventó esta metáfora, bueno, este cuento del gato para que pueda ser entendido, porque no es fácil, y de lo que habla es que el gato está vivo y muerto a la vez. Es muy gráfico, es muy comprensible para el observador. Si el gato está dentro de una caja y tiene el 50% de posibilidades de que haya explotado, que se haya envenenado y el 50% de posibilidades de que no se haya envenenado, mientras la caja esté cerrada, para el observador el gato está vivo y muerto simultáneamente. Cuando abre la caja se colapsa una de las opciones y estará vivo o muerto, pero es una manera muy inteligente de explicar algo casi inexplicable. Y bueno, de esta idea de Schrödinger y del principio de superposición hay diferentes teorías, como la interpretación de los universos múltiples. Hay quien habla de que coexisten unos universos paralelos, entonces lo que nos habla es que yo estoy en este, pero que existen esos otros, no habla de un colapso. Yo soy más partidaria de la idea de colapso, la de coherencia cuántica y la conciencia del observador la integran muy bien Bohm y Wigner. Yo especialmente me gusta Bohm. Y por último, el quinto principio, que es el principio de no localidad, el entrelazamiento cuántico. Este es la base y el fundamento para una visión del universo como un holograma o incluso de nuestra propia realidad. Bueno, el principio de no localidad lo que nos permite es todas esas reacciones a distancia, es decir, que la distancia no importe para que estén vinculadas dos partículas. Y de hecho hay el experimento de Aspen que lo demuestra. Para Bohr, las partículas cuánticas no pueden ser reales y locales. Si un átomo se degrada en dos fracciones y ambas viajan en direcciones opuestas, es un sistema cuántico. Por mucho que haya una separación de miles de kilómetros, esas dos partículas están entrelazadas, siguen unidas de alguna manera a pesar de la distancia. Viajan en direcciones opuestas en un sistema cuántico con los estados superpuestos predichos por la ecuación de onda. Dichos estados se mantienen mientras no sea medido por un observador externo al sistema. Una vez más, esas dos partículas las separamos y mantienen todas sus probabilidades al tiempo. Pero viene un observador, mira una de las partículas y ya colapsa una de las opciones. Es el observador el que colapsa una de las opciones. Es el observador, con su voluntad, el que rompe el universo de probabilidades. En esto insisto porque hay que abrir esa opción de pensar que las posibilidades muchas veces no se dan porque nuestras creencias no lo permiten. Bueno, Einstein rechazaba, por supuesto, la interpretación de Copenhague. Para él no tenía sentido, pero con el tiempo dio la razón, que hubo un debate muy largo, pero el tiempo dio la razón a Bohr a finales de los 70, en la década de los 70. Y el experimento de no localidad es el experimento de Einstein, Rosen y Podolsky,
que lo que hacen es, bueno, pues simplemente separas dos electrones que proceden del mismo elemento y lo que demuestra este experimento es que en cuanto tú mides el spin de uno de los electrones, el otro simultáneamente, no un ratito después, no, simultáneamente cambia. Es decir, actuar sobre un electrón entrelazado con otro electrón hace que se modifique simultáneamente, lo que demuestra que siguen entrelazados. Eso es aplastante, ¿no? Vale, o sea, nosotros observamos aquí y afecta en el otro lado. Entonces, esto significa que en el universo todo está interconectado, todo lo que llega a la información de lo que acontece en una de las partes tiene interacción simultánea en otra de las partes. Cada parte del universo contiene la información de todas las partes, como si de un inmenso holograma se tratara. En el fondo, lo que nos demuestra esto es que todo está entrelazado, es que a lo mejor todo eso nunca fue cosas diferentes, sino que todo es esencialmente lo mismo. Y esto es, pues bueno, un principio de la filosofía, ¿no? Y de aquí llegamos a ese universo, a esta concepción del universo como un holograma que tiene las siguientes características, a esta visión de David Bohm, que ya os digo que es muy, muy recomendable, muy interesante su visión, ¿no? Cualquier elemento del universo contiene la totalidad del mismo. Cualquier parte del universo contiene la información de la totalidad del mismo. Todas las partes del universo están conectadas. Por supuesto, es un sistema dinámico en continuo cambio. Tenemos rige la simultaneidad, no la ley de causa y efecto. No, es todo simultáneo al tiempo y todas las partes interconectadas entre sí. Y la conciencia es parte integrante. Materia y mente son aspectos absolutamente interdependientes. Entonces, atendiendo a esta red de interconexión cuántica no local significa que no hay barrera espacial, existe la posibilidad de interconexiones instantáneas en el organismo siempre y cuando se mantenga un estado de coherencia. Es decir, esto es algo que utilizamos todos los que trabajamos con terapia así holística o cada uno pues bueno, con todo este tipo de cosas que tienen en cuenta la concepción energética del ser humano. Y todos sabemos que cuando tocamos una parte tiene una repercusión simultánea en todas partes. Esto sin lugar a dudas. Y es simultáneo, no es rápido, no es a la velocidad de la luz, es simultáneo. Todos estos aconteceres simultáneos en el cuerpo no pueden ser explicados desde un punto de vista de la visión corpuscular o desde una visión materialista. Es imposible. No hay velocidad, o sea, va más allá de la velocidad de la luz. Simplemente es simultáneo. Sin la concepción cuántica del ser humano, sin la concepción cuántica sin la incorporación de la visión energética, esto no sería posible. Entonces, es un modelo donde cada parte contiene la información de la globalidad a modo de un holograma. Si recordáis cómo es un holograma, sabemos que vemos ahí un cuadrito, le ponemos la luz y hay una imagen. Si yo cojo un trozo del holograma y le pongo la luz, sigo viendo la misma imagen, no un trozo de imagen. Ese sería un poco el concepto, ¿no? Saber que en cada parte está la información de todas las partes. Rompiendo esa barrera de creencias que no me permite ir al conocimiento de algo más allá de lo que tengo ante mis narices, si yo comprendo que en la parte está el todo, puedo estudiar solo la parte para conocer el todo. Y esto da unas posibilidades de investigación y de aprendizaje infinitas. Existen un montón de conceptos que nos explicarían todo esto, como el concepto de simetría. Yo puedo escoger un campo de información y puedo conocer lo que está en el campo y por simetría lo que no está todo lo que no está en ese campo. Puedo coger un espacio, un campo de conocimiento determinado y en él está contenida la información de todo lo que no está en ese campo de cognición. Solo tiene que ser un campo de cognición coherente. Todo esto ya lo tenemos en los ordenadores cuánticos. Para que puedan llevar a cabo la computación cuántica, el principio fundamental es el principio de no localidad.
y de entrelazamiento cuántico. Esto es lo que posibilita que se esté en distintos estados simultáneamente. Ya no va a tener que hacer una búsqueda lineal, sino que todo está al tiempo. Por eso no es un ordenador mejor o 100 veces más rápido, no, esto se multiplica por algo que no tengo ni la cifra, o sea, es imposible de cuantificar las posibilidades que ofrece la computación cuántica. Bueno, entonces un holograma en esencia no es más que una superposición de ondas, ¿vale? Todas esas ondas probabilísticas que están al tiempo. Incluso la propia realidad puede ser un campo de energía holográfico. Y esto encaja con la visión de, por ejemplo, de Oriente, de que nuestro mundo es maya, es ilusión. No es que no exista, no es que no esté, no es que no sea, pero lo que no es lo que nosotros definimos. Eso deja la visión muy estrechita. Entonces, este principio de no localidad nos permite la transferencia instantánea de información, por ejemplo, desde el punto de vista terapéutico. Cada acto terapéutico tiene una repercusión en la totalidad del individuo y es fácilmente demostrable. Yo puedo decir, bueno, voy a trabajar desde la tripa, los pulmones, la cabeza, no sé qué, y después lo que hacemos es medirlo para poder constatar que eso que planteo es verdad. Es decir, voy a buscar desde el campo de cognición abdomen, donde está la glándula tiroides, intervengo en ella y luego puedo medirlo, ya sea con cámaras de tipo GDV, con la electroacupuntura de Bohr, con distintos aparatos de bioresonancia, o a un poco más largo plazo puedo medir no el acto, pero sí las consecuencias, es decir, si analíticamente, radiográficamente o ecográficamente lo que yo he hecho en este punto ha tenido una repercusión en esa área aparentemente distal. Vale. Y también es el fundamento de sistemas diagnósticos. Todos sabemos que podemos mirar la totalidad del cuerpo desde el iris, desde los pies, desde la lengua, desde la oreja. Lo que no puedo escoger es un trozo de oreja, tengo que escoger un campo de cognición coherente, una unidad, y desde ahí puedo acceder al conocimiento de la totalidad. Y como conclusión de eso es que todo está en todas partes. Simplemente es lo que digo, escoger el campo a través de que voy a conocer el todo. Lo único que puede hacer que eso no sea posible es la limitación que da mi creencia de que eso no puede ser. Y bueno, esto es una representación de lo que es un holograma, de cómo es un patrón de interferencia en el que cada parte contiene la información del todo. Acordaros de ese cuadrito en el que pones la luz y da una imagen, y si cortas el cuadrito en trozos, cada trocito tiene la totalidad de la imagen. No es como un cuadro en el que, de los que conocemos habitualmente, que si lo cortas pues tienes un trozo aquí y otro allá. No, en esto la placa de holográfica contiene todo en cada trocito, y por más que cortemos un trocito pequeño está la información de la totalidad. Bueno, esto es simplemente por si hace falta aclarar definiciones, pero no nos da tiempo. Y luego dentro del concepto importante es el patrón de interferencias, que es un fenómeno en el que tenemos dos o más ondas que se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. Estos patrones de interferencias son los que medimos cuando hacemos un chequeo de bioresonancia, porque cada parte no tiene solo una onda, sino tiene un sumatorio de ondas que dan lugar a un patrón de interferencia. Por ejemplo, el patrón de interferencia típico de la célula hepática, ¿vale? Todo tiene sus característicos patrones de interferencia. Entonces, el fenómeno cuántico, el entrelazamiento cuántico es un fenómeno en el cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema. Es decir, aunque tengamos dos o más objetos, los vemos con un único sistema que define a todos esos objetos, aunque estén separados espacialmente. Eso es irrelevante. Esto sería la imagen de una interferencia de ondas. Estas dos ondas se interfieren y nos dan una onda más grande, que esto sería una interferencia constructiva, y cuando dos ondas son iguales pero en inversión, lo que hacen es anularse. Y el modelo vamos un poquito al modelo de David Bohm,
Esta frase es muy bonita y define muy bien la integración de la ciencia y la filosofía. Yo creo que para avanzar en ciencia, ya metiéndonos en estos derroteros, tiene que ser una persona que tenga inquietud también interior o un trabajo personal, porque es que si no, ahí se van a topar, ¿no? El observador colapsa la función de onda y interfiere en lo observado. Entonces nunca va a conocer lo observado un observador que no sepa convertirse en uno con lo observado y ser solo testigo que atestigua sin intervención del ego, ¿no? Diría que en mi trabajo científico y filosófico mi principal interés ha sido el de comprender la naturaleza de la realidad en general y la de la consciencia en particular, como un todo coherente, el cual nunca es estático ni completo, sino que es un proceso interminable de movimiento y despliegue. Esta es la visión que agrupa la parte científica y filosófica de David Bohm. Lo tiene en su libro La totalidad y el orden implicado. Es muy bonito. Fijaros que tiene aquí una publicación con Krishnamurti, nada más y nada menos, ¿no? O sea, para él el hecho de querer saber la naturaleza de la realidad pues le lleva inexorablemente al conocimiento desde lo divino hasta lo más pequeño, como es el estudio de las partículas, ¿no? La interconexión de todas las cosas. Entonces, el orden del universo se encontraría en un nivel subyacente, es decir, tenemos un universo que mantiene un orden, pero ese orden está en un nivel que está por detrás, no está ahí en las cosas, ese orden está detrás, está en otra parte, más allá de los cuantos y más allá del espacio-tiempo, rompiendo estas fronteras, mucho más allá. A este orden o nivel más profundo y esencial, Bohm lo llamó el orden implicado. El orden implicado sería perfecto y contendría la información de la totalidad, como un holograma en que cada una de las partes contiene la información del todo. O sea, lo que nos está diciendo es que el orden está mucho más allá de estas partículas, de nuestro cuerpo, de este universo colapsado. Está por detrás y es un orden perfecto que contiene la información del todo al tiempo. Esto cuadra mucho con el concepto de mar de Dirac o campo de punto cero. La forma y la estructura del objeto entero están plegadas dentro de cada región del registro fotográfico. Cuando se hace brillar la luz sobre la región, esta forma y esta estructura se despliegan para reconstruir la imagen de todo el objeto. Y atentos, esto se refiere a toda la información está, pero cuando ponemos el foco de luz sobre la parte, se despliega la imagen. Y esto ocurre, ¿cuál es el foco de luz que despliega el mundo que estamos viendo como real? Mi conciencia. Eso es donde ponga el foco de la conciencia, esa va a ser la realidad. Si apagamos la conciencia, todo queda como un universo de probabilidades. Entonces, este orden implicado pensar en hacia adentro, donde están todas las cosas al tiempo sin ser expresadas, y orden expresado es el que cuando ya el foco pone la luz sobre un punto y se expresa esa realidad. Es un plano dimensional que actúa como un inmenso banco de datos con una cantidad ingente de información, donde no rige la ley de causa y efecto, donde todo es simultáneo. En este mar de información, en este plano de dimensión, está toda la información al tiempo, todo simultáneamente, no hay ni tiempo ni espacio. Existe un banco de datos demostrado científicamente de todo lo que aconteció, acontece, acontecerá, de todo lo que existió, existe y existirá. Eso es fascinante, ¿no? Es como todo está al tiempo, lo que estuvo y lo que estará es solo una percepción de nuestra mente. En realidad no hay futuro ni hay pasado, está todo al tiempo, todo simultáneamente. El orden implicado debe ser considerado básicamente como un proceso de pliegue y despliegue de una realidad multidimensional. Como vemos del espectro de la luz vemos un cachito, pero de toda la realidad creo que el cachito es aún más pequeño, ¿no?
Entonces, este dinamismo de pliegue y despliegue él lo llama holomovimiento, pero en realidad es un poco expresar el carácter cambiante y no estático del universo, el continuo movimiento. Las cosas están desplegadas, cada cosa está en su región particular de espacio y tiempo, pero hay un orden implicado detrás de todo ese orden, de todo ese mundo desplegado. Las partículas son consideradas como simples rizos de un mar inmenso de potencial energético en un orden implicado multidimensional. O sea, nos podemos imaginar todo eso al tiempo y cómo, dependiendo de dónde pongamos la luz, vemos una expresión de ese orden implicado. El campo de punto cero es una parte más que demostrada por la física. Es una fuente de energía ilimitada. De hecho, la ciencia ya tiene avances de cómo extraer energía de ese campo de punto cero. ¿Os imagináis? Una fuente de energía ilimitada. Ilimitada, no se acaba nunca. Lo que pasa que supongo que los científicos y el sistema no va a permitir que tengamos una fuente de energía ilimitada, pero existe y está constatado y están investigaciones en ello, o seguro que ya está logrado hace tiempo, pero no interesa que lo sepamos, ¿no? En ese mar de Dirac hay toda la información del universo de todo momento. Por eso una persona que sea capaz de romper las creencias que generan las fronteras, esa persona sabe que es capaz de acceder al mar de Dirac para obtener cualquier información en cualquier momento y en cualquier lugar, porque en realidad allí el espacio-tiempo desaparece y está todo. Solo es tener la capacidad de acceder, pero la capacidad de acceder no es un gran desarrollo hacia afuera, es un gran desarrollo de ir quebrando las fronteras y las capas que vamos poniendo en torno a nuestra mente. Bueno, todas las partes, por supuesto, están conectadas y los estados ampliados de conciencia, armónicos y coherentes estarían sintonizados con ese orden invisible. Los estados que nos disgregan, como la ira, la rabia, el enfado, pues nos alejan de esa, o sea, es como nos vamos hacia el orden implicado cuando tenemos esos estados coherentes que tienen un punto de visión mucho más amplia hasta que incluso el testigo pueda desaparecer. Y en los estados que nos fragmenten, evidentemente nos alejamos de ese orden implicado. Entonces, para acceder a estos niveles de información almacenados en un universo multidimensional, se requiere coherencia y armonía y bueno, pues un trabajo más que de hacer, de deshacer. Hemos sido educados para colapsar solo una de las probabilidades, para perder toda libertad mental y hay que deshacer esos malos hábitos o a veces simplemente con una comprensión se cae todo lo demás. Y es por eso que me gusta mucho hablar y me gusta enseñar en la parte de la cuántica, porque creo que es una de las cosas que para los que tenemos una mente un poco más racional nos puede hacer ir en el camino de la libertad al final, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy bonito el profundizar en todo el campo de punto cero. Después, Pribram, ya no lo voy a desarrollar, pero simplemente que sepáis que él hay libros y cosas interesantísimas con la visión del cerebro como un modelo holográfico y es muy interesante y realmente explicaría las capacidades que tenemos en la mente, porque desde el desarrollo del estudio del cerebro, desde la fisiología, no es muy posible, la verdad, todas las capacidades que tenemos a nivel mental. Es como si en las sinapsis de las neuronas hubiera almacenados imágenes holográficas, es decir, paquetes de información. De manera que yo verdaderamente este modelo me gusta y lo creo así. Lo que almacenamos no es cosas secuenciales, lo que almacenamos es paquetes de información. Si tenemos la capacidad mental, la capacidad de libertad mental que nos lo permita,
podemos acceder a un instante y traerlo al completo. Si voy desde un punto de vista secuencial, la memoria es muy frágil. ¿Cuánto dura el conocimiento que se aprende en las escuelas y en las universidades? ¿El día del examen y un trocito después? Poco más, porque se quiere almacenar de manera secuencial y eso pues se retiene el tiempo que se retiene. Hay gente con más capacidad de memoria y otros con menos, pero lo interesante es tener comprensiones, porque una comprensión almacena una idea que es como un holograma que va a conllevar un montón de conocimiento. O desde una comprensión, desde dos líneas comprendidas de un texto, yo puedo después hacer un desarrollo para exponer algo. Si no hay comprensión y solo hay un almacenamiento en la memoria desde un punto de vista secuencial, poco queda ahí, casi no queda nada. Lo que importa es comprender, no memorizar. Eso es un absurdo de nuestro sistema educativo, en mi opinión. Y bueno, para explicarlo, él nos habla de las transformadas de Fourier, que es simplemente una transformación matemática que lo que hace es eh, desglosar, pues bueno, aquí tenemos una crema de verduras, pues con el separador de ondas de Fourier vamos a encontrar todas las partes. Y esto es como define todo el proceso de funcionamiento de nuestro cerebro. Eh, la teoría lo que dice es que una vibración o una melodía cualquiera puede ser reproducida con exactitud por la suma de las vibraciones sinusoidales que la componen. Tampoco tiene mayor cosa, pero lo define muy bien en el caso de la vista. La vista es un sentido complejo y fascinante y parece ser que las células del córtex no reaccionan a la configuración de las estructuras, sino a los componentes de Fourier. Bueno, es una idea, no sé si sea que reaccionamos a las componentes de las transformadas o a la totalidad. Pero lo que sí está claro es que podemos reconstruir una realidad de una imagen en nuestro cerebro a partir de esas partes. Bueno, y aquí ya no me voy a enrollar, esto es simplemente un poco una explicación de cómo es este funcionamiento y me queda una parte, pero se nos ha hecho tarde, lo siento, pero es muy interesante en la que la podemos hacer en otro ratito, sobre el ADN como patrón holográfico, cómo es nuestro ADN y ese ADN que llaman basura. Sabéis que del ADN que tenemos, solo el 2% está definido y estudiado porque codifica para proteínas. Bueno, pues la ciencia hasta ahora ha tenido la osadía de afirmar que el resto de ADN, o sea, el 98%, es ADN basura. Bueno, pues para una visión desde un punto de vista cuántico y desde un punto de vista holográfico, eh, ese 98% es el ADN que necesitamos para todo lo que es el mundo desde un punto de vista de ondas, el mundo desde un punto de vista de radiación electromagnética. La información puede estar en forma de palabras, puede estar palabra escrita, palabra hablada, puede estar de muchas maneras, pero la información se puede aportar en forma de radiación, porque la información convertida en patrones de frecuencias y en ondas es fácilmente legible para nuestros sistemas. Y bueno, pues yo creo que hoy lo dejamos aquí. Tenemos por aquí algo en el chat, no sé si... Sí, hay algunas preguntas. Hay algunas preguntas y estoy segura de que hay alguna más que irá surgiendo ahora, ¿no? Hay una que hace referencia a la radiestesia, porque sabes que en este grupo hay unos cuantos Ah, sí. radiestesistas y entonces, pues claro, la gran pregunta que quizá no están trasladando en el chat, pero a través de WhatsApp nos la están trasladando Ah, es ¿qué pasa con los trabajos a distancia y la física cuántica? ¿No? Esa parece que es un poco... claro. Es lo que estamos hablando, ¿no? Yo por ejemplo, cuando hago un test de bioresonancia a distancia, el único requerimiento que tengo para mantener un estado de entrelazamiento cuántico es que yo sea capaz de estar atenta a eso. O sea, el enemigo mayor que se puede tener a la hora de testar o de trabajar a alguien a distancia es que no se sea capaz de sostener la atención durante el tiempo en el que se está haciendo el acto terapéutico, o sea, el diagnóstico. Pero a su vez,
y esto es importante. Los que hacéis el péndulo, yo uso el pulso desde hace muchos años, que es a efectos prácticos es lo mismo, es un trabajo de desarrollo de atención brutal. O sea, es sin quererlo, en la medida en que testáis y testáis y testáis, vais desarrollando una actitud de espera que es maravillosa porque es un estado de atención puro. Entonces es cuestión de práctica, de tiempo y de ir además desarrollando esa cosa maravillosa de estar a lo que estoy. Y solo requiere eso, el trabajo a distancia y el testaje a distancia, solo requiere sostener el estado de entrelazamiento cuántico, y para eso lo que tiene que estar es el foco de nuestra conciencia exclusivamente en eso. Y de esa manera formamos un sistema único con aquello que estamos testando, y tú ahí ya no eres diferente del testado. Otra barrera sería el no saber soltar el yo, y entonces ahí la hemos fastidiado porque no voy a sostener ningún estado con otro algo porque tengo el foco de atención puesto en mis miedos, mis inseguridades o en mi falta de confianza, ¿no? Por eso es ponerse y ponerse y ponerse y ver que funciona. Y yo, por ejemplo, la bioresonancia a distancia, con el aparato que tengo ahora, no lo había hecho a distancia hasta que llegó marzo del 2020 y me pidieron ayuda de personas que estaban ingresadas, de personas que no podían, claro, evidentemente que ahí la distancia pues se puso por narices. Y entonces, oye, pues vas testando uno tras de otro y funciona, claro que funciona, pero solo requiere que tú estés atento a lo que estás haciendo. Y eso se desarrolla muy bien con lo que hacéis vosotros con la radiestesia, ¿no? Eso es muy bonito porque vas desarrollando una mente capaz de atender, que no es poco. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más. Pues te Yo iba a creo... preguntar. Vale. Aquí Sí. están hablando le estoy leyendo una cosa que es en relación con la epigenética, con las probabilidades que el observador activa, cómo accede a las probabilidades potenciales heredadas para activar la que interesa. Vale, es muy interesante, no sé si te voy a saber contestar a eso, pero es muy interesante relacionar esto con la epigenética. Es más, lo que plantea aquí Garayaev es el poder incidir en el ADN con frecuencias, o sea que no solo en la epigenética, quizá hasta en la genética. Pero bueno, como factor epigenético, esas ondas, esas radiaciones con las que convivimos son, bueno, desde el sentimiento a las radiaciones electromagnéticas, a todo ese mundo que me rodea, todos los factores ambientales y también los factores emocionales, emiten una información en forma de ondas que evidentemente pueden ir fomentando la expresión de determinados factores de epigenéticos, ¿no? O sea, son, por supuesto, cómo acceder a activar lo que nos interesa, pues es que eso es un proceso, o sea, eso es muy amplio, tienes que tener, o sea, es muy amplio pero no complejo. Desde el punto de vista de la bioresonancia esto se trabaja con relativa facilidad, o sea, es buscar las cosas que no están en onda, las que no están armónicas, las que no están en coherencia, y devolverle a su onda, ¿no? O sea, llevarle al patrón de frecuencias óptimo. Esto se trabaja en cualquier trabajo energético, creo que este trabajo se puede hacer, y creo que lo podéis hacer con cualquier cosa siempre y cuando los conceptos estén claros. Si tú estás testando, o sea, si la persona que pregunta si hace radiestesia, y si no, se lo recomiendo, y le recomiendo a las personas que tengan un sistema de testaje sin ninguna duda, porque una vez de comprendido este concepto, tú ya puedes testar qué es lo que tienes que hacer para fomentar que ese factor genético no se exprese o que tal factor epigenético no esté interfiriendo. O sea, desde la comprensión y con un sistema de testaje podéis hacer cualquier cosa, simplemente hay que entenderlo para poder testarlo, ¿no? Espera, voy a dejar de compartir y os veo mejor. Eso. Pero no sé si se me entiende. Yo creo que con un buen sistema de testaje cualquier cosa es posible, pero requiere de comprensión, porque también he visto gente testando al tuntún y a mí eso me parece que... O sea, hay personas que tienen videncia y pueden ver cosas que incluso ni entienden, pero esos son 4 gatos.
El resto, y los que usamos sistemas de testaje, tenemos que tener una comprensión de las cosas, una estructura y un orden para poder hacer un testaje con coherencia, ¿no? O sea, es como no puedo testar funciones hepáticas si las desconozco, ¿no? Por lo menos me tengo que tomar la molestia de estructurarlas. Yo me acuerdo que hacía esquemas de todo para luego ir testando. Tenerlo escrito y hecho un esquema es un ejercicio muy bueno para hacer testajes, ¿no? Porque hace que te hayas hecho el trabajo de síntesis, que es una cualidad alta de la mente, ¿no? La síntesis, y el trabajo de conocer y sintetizar. Después todo lo demás es paja. Con poco se puede llegar a mucho, pero hay que comprenderlo, claro. Lo otro es ya pues un poco osado, ¿no? ¿Dónde está el problema? Pues si no sé ni las partes del cuerpo, ¿no? ¿Cómo voy a testarlo? ¿Alguna más por ahí? Estás viendo el chat. ¿Vamos a poder tener algún curso de cuántica para seguir profundizando? Pregunta Sier. Claro, bueno, yo es una formación que hice con unos compañeros de bioenergética, yo me encargué de la parte cuántica, entonces lo estructuré y hace poquito bueno, después ha pedido mucha gente el seguir con ello, pero la verdad que no he tenido tiempo y creo que ha llegado el tiempo de volver a darlo. Ha sido estas dos hermanas liantas las que lo han conseguido. La verdad, sinceramente, me lo habían pedido y seguir avanzando y tal, y era como, es que ha sido como imposible, pero el otro día cuando lo dijisteis era como, vale, o sea, ya está, sí, ahora, ¿no? Es como... Te has dejado liar. No, pues cuando crees que es, pues es, y sí, empezaremos pronto y lo vamos a hacer en dos partes para que el que no tenga interés en una de las partes, pues no tenga que tragarse las otras, ¿no? O sea, de todo el temario que habíamos expuesto hay una parte que es la, la, la- lo que es el paradigma cuántico, este paseíto que nos hemos dado rápido, pues darlo tranquilitos y aprendiendo estas partes, que es común a cualquier disciplina, o sea, comprender los principios de la cuántica pueden servir a cualquiera, para cualquier cosa o incluso para sí mismo. Y luego ya la parte de biofísica cuántica, como ponerla en otro apartado, porque a lo mejor a todo el mundo no le interesa profundizar en la parte de biofísica, pues porque se tiene ya una mayor especificidad al que le interese la terapia, la medicina bueno, pues entonces, bueno, pues sí, pronto estará disponible. Así que os mantendremos informados, a Ser y compañía. La cuestión bonita y curiosa fue que en marzo del 2020, cuando nos encerraron y mi cabeza empezó a pensar, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues este fue una de las cosas que me salvó en ese momento, que me ayudó muchísimo, y es que dije, uy, tengo un montón de material preparado de un curso de cuántica. Ay, pues lo voy a ofrecer así en este tiempo que estamos encerrados, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, hubo muchísima gente y bueno, pues ya se sentó ahí que ese momento era rompedor y tiene que ser para bien. Tenemos que dejar las viejas cosas que ya no sirven y tirar para adelante, ¿no? Damos fe que fue un curso excelente, Mar, que lo disfrutamos Fue, mucho. en pocas horas hay todo, ¿no? Como un poco, pero Pero bueno. estuvo bien, estuvo muy bien. Pero estuvo guay, sí, yo Muy lo bien. disfruté mucho y me pareció una manera también de estar con un montón de personas, que todos estaban disponibles, todos tenían tiempo, pues porque las circunstancias en otros momentos de cuando tienes 90 personas al tiempo, pues eso no se volverá a dar, y fue como la cosa interesante para hacer en aquel momento. Así que bueno, que quien le interese pues estará pronto disponible, y también, bueno, quedo en deuda de hablar del ADN como patrón holográfico, aunque no hagan el curso, que no he alcanzado hoy, en cualquier otro momento. Eso Vale. Y en la charla. había alguien que referente a eso decía que sí, por favor, que en otro momento que Sí, sin problema, eso sin problema. buscaremos fechas. Hacemos otra cosita así cuando podamos, y queda pendiente, y además es que ese es muy interesante. La visión de Garayaev es maravillosa, la pena que casi toda su sabiduría está en ruso, no está traducida, pero es impresionante la investigación de este hombre.